presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, pues echó un sendo discurso, un discurso que vale mucho la pena escuchar de una mandataria, la única mujer mandataria del G20 ahí en Brasil, en Río de Janeiro. Pues bueno, echó un discurso que ha sido también pues muy mencionado y celebrado también. Claro, es un discurso que pues ojalá las naciones de los otros países atendieran un llamado de esta naturaleza. Así que los dejamos con este discurso de Claudia Sheinbaum y regresamos con ustedes. ¿Qué está pasando en nuestro mundo? Que en tan solo 2 años el gasto en armas creció casi el triple que la economía mundial. ¿Cómo es que la economía de la destrucción alcanzó un gasto de más de 2.4 billones de dólares? ¿Cómo es que 700 millones de personas en el mundo aún viven por debajo de la línea de pobreza? Resulta absurdo, sin sentido, que haya más gasto en armas que para atender la pobreza o el cambio climático. Reduciríamos la migración, el hambre, si tan solo elevamos la palabra amor por encima del odio, la generosidad de la persona humilde y desposeída por encima de la avaricia y el deseo de dominación. Me niego a pensar que somos capaces de crear la inteligencia artificial e incapaces de dar la mano al que se quedó atrás. Vengo a nombre de un pueblo generoso, solidario y sabio, a hacer un llamado a las grandes naciones a construir y no a destruir, a forjar la paz, la fraternidad y la igualdad. Llámenos idealistas, pero lo prefiero a ser conformistas. Hace apenas 6 semanas tuve el gran honor de convertirme en la primera mujer presidenta de mi país. Y no llegué sola. Llegamos las campesinas, las migrantes, las obreras, las profesionistas, nuestras abuelas, nuestras hijas y nuestras nietas. Llegamos todas las mujeres mexicanas. Pertenezco a una generación que luchó contra la represión, el autoritarismo, por la justicia social y la democracia, y provengo de un grandioso pueblo que decidió fundar por la vía pacífica una nueva historia para mi patria. Desde que inició nuestro proyecto político en el año 2018, México está construyendo un nuevo rumbo, que tiene sus cimientos en nuestra memoria, la de los pueblos originarios que forjaron civilizaciones gloriosas mucho antes de la invasión española, y a la fecunda historia política de un pueblo con héroes y heroínas extraordinarios que forjaron un país libre, independiente y soberano. A nuestro pensamiento le llamamos el humanismo mexicano y a nuestro modelo la economía moral. Quedó atrás el dogma de fe neoliberal, de que el mercado resolvía todo. Quedó demostrado que era absurda la teoría de que regando arriba gotearía abajo. Superamos todos los días la etapa de la oprobiosa corrupción y hemos logrado separar el poder económico del poder político. Quedó en el pasado el desprecio por el pueblo y hoy se edifica con democracia e igualdad una nueva era, que tiene como base la máxima de la prosperidad compartida, o dicho de forma llana, por el bien de todos, primero los pobres. Gracias a ello, México es de los países de la OCDE menos endeudados, con menor tasa de desempleo. El salario mínimo aumentó al doble en 5 años. Se fortalece la educación y la salud pública como derechos, y el 80% de las familias recibe un apoyo de manera directa. Estamos en el récord histórico de inversión extranjera directa y reservas del Banco de México. Se construyen trenes, carreteras, puertos, aeropuertos. La pobreza se redujo en más de 9 millones de personas y disminuyen las desigualdades. Hay democracia, libertades, pluralidad y derecho a disentir. Se fortalecen las instituciones de seguridad, de justicia y se construye paz. Uno de los programas más ambiciosos que hoy quiero proponerles lleva el nombre de Sembrando Vida. Consiste en dar a las familias pobres del campo un jornal, capacitación técnica para sembrar árboles maderables y frutales, así como otros cultivos. Nosotros destinamos cada año
1.700 millones de dólares para apoyar a 439,000 familias en México y 40,000 en Guatemala, Honduras y El Salvador. En 6 años se han reforestado con la siembra de 1.100 millones de árboles, más de 1 millón de hectáreas, lo cual equivale a capturar anualmente 30 millones de toneladas de CO2. La propuesta es establecer un fondo para destinar el 1% del gasto militar de nuestros países para llevar a cabo el programa de reforestación más grande de la historia. Significaría liberar unos 24,000 millones de dólares al año, 12 veces lo que ya destina México, para apoyar a 6 millones de sembradores de árboles que reforestarían 15 millones de hectáreas, algo así como 4 veces la superficie de Dinamarca, toda la superficie de Guatemala, Belice y El Salvador juntos. Con ello, ayudaríamos a mitigar el calentamiento global y restauraríamos el tejido social, ayudando a las comunidades a salir de la pobreza. La propuesta es dejar de sembrar guerras, sembremos paz y sembremos vida. Bueno, este es precisamente el mensaje de Claudia Sheinbaum en el grupo de los 20 allí en Río de Janeiro el día de ayer, un discurso también que fue compartido por varios, lo pusieron en las redes de la presidencia de la República, del gobierno mexicano, y es un discurso que también fue compartido por varios mandatarios pues en sus distintos países. En fin, pues un discurso pues mucho más estructurado que algunos de los que escuchamos allá. Y pues además usted irá viendo también una serie de imágenes y que son los encuentros, reuniones bilaterales que tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum con los distintos presidentes, que usted los va a ver aquí a campo, en cuadro, por favor, que es Joe Biden. Tuvo un encuentro la presidenta Claudia Sheinbaum con Joe Biden y también lo tuvo con Justin Trudeau. Ahí la está viendo usted a la presidenta Claudia Sheinbaum en su primera salida de México como presidenta de nuestro país. Recuerde usted que al presidente Andrés Manuel López Obrador pues no le gustaba salir. Pues bueno, Claudia Sheinbaum ya fue a su primera gira, cosa que también nos parece importante porque hay que moverse también en esas esferas, pueda gustarnos o no, o creamos o no que en las reuniones del G20 se logran acuerdos que se concretizan y cambian las realidades de los distintos países. Pues bueno, se ve realmente poco, pero nos parece que también es un campo político en el que hay que meterse en esas aguas que a veces son turbulentas, a veces no, mucha diplomacia, mucha hipocresía. En fin, es los primeros encuentros ya de Claudia Sheinbaum como presidenta. También estuvo reunida con Xi Jinping, que es el primer ministro de China, y es un encuentro también importante que tuvo ahí Claudia Sheinbaum. Además, estuvo con el presidente de Vietnam, el primer ministro de Vietnam, que también es un encuentro importante con Pan Minh Chin. Es que estuvo también Claudia Sheinbaum, también estuvo con el presidente Petro, el presidente de Colombia. Tuvo también encuentros con conjuntos. Ahí está usted viendo con Petro, con Lula, con Boric, presidente de Colombia, Brasil y Chile, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, una agenda bastante movida, de la cual ya estaremos hablando por lo pronto más. Yo aprovecho también para presentarle algo que sucedió en Barcelona y que no necesariamente agarró muchos reflectores, pero bueno, son los reflectores de algo que llama la atención y que es la detención de integrantes del cártel de Sinaloa en Barcelona. ¿Por qué los agarraron?
por una ejecución asesinaron a un empresario, o vaya usted a saber lo que era, a un empresario italiano en Cataluña, y fueron a esconder el cuerpo así, casi como sucede por acá, pues ahora lo hicieron en Barcelona. Hubo desde el mes de junio una investigación de los grupos de inteligencia de la policía española, y se logró la captura de 11 personas. Vamos a escuchar o lo que señala la policía de Barcelona sobre este respecto, y regresamos con ustedes. Talía Andrés, portavoz de la Policía Nacional. Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con los Mossos d'Esquadra, han desarticulado una organización criminal dedicada al narcotráfico internacional y vinculada al cártel mexicano de Sinaloa, por su presunta participación en el secuestro y asesinato de un hombre en Cataluña. La investigación comenzó el pasado 5 de agosto, cuando se localizó el cadáver de un hombre con signos de violencia y en avanzado estado de descomposición, en una zona boscosa del municipio de Botarell, en Tarragona. Las gestiones policiales permitieron situar a los investigados en domicilios del Maresme y Barcelona, donde se realizaron las entradas y registros judiciales que permitieron la detención sorpresiva de los partícipes en los hechos y la incautación de los efectos intervenidos, lo que supuso la desarticulación de esta peligrosa organización, compuesta principalmente por individuos mexicanos. La investigación culminó con un operativo policial desplegado en varios puntos de Barcelona, con un balance de 14 personas detenidas, entre las cuales se encuentra el cerebro del secuestro y líder de la organización. Durante los registros, en 5 domicilios y un restaurante, se localizó un laboratorio de extracción de metanfetamina impregnada en superficies sólidas como piezas de ropa, así como metanfetamina preparada para el consumo, una gran cantidad de éxtasis y una plantación de marihuana. También se intervinieron armas de fuego, material tecnológico y dinero, así como indicios relacionados directamente con el secuestro y el asesinato de un hombre. Los detenidos, 11 hombres y 3 mujeres, tienen entre 30 y 70 años. La víctima, 46 años, trabajaba presuntamente para la organización y había viajado desde Italia a Barcelona para reunirse con algunos de los líderes de la red. El Juzgado de Instrucción número 2 de Reus ha mantenido el secreto de las actuaciones durante toda la investigación, con el fin de no poner en riesgo ninguna de las gestiones que se estaban realizando y que han permitido la desarticulación de la organización criminal. Con el levantamiento del secreto, los agentes comunicaron a los familiares de la víctima su muerte y la localización de su cuerpo. Pues bueno, imagínese usted, pues bueno, esto nada más da una pista de los alcances, y en un descuido y en un parpadeo que vayan a tener en Europa, a ver si no se les empieza a suceder como si estuvieran en México. Este mensaje que envió Claudia Sheinbaum en su intervención en el grupo de los 20 en Río de Janeiro, porque creo que vale la pena. Gustó mucho, Violeta. Estábamos leyendo que pues prácticamente casi todos los mandatarios compartieron, una vez que la Presidencia de la República compartió este mensaje de Claudia Sheinbaum, que dura unos 5 minutos, pues se compartió. Otros mandatarios de distintos países compartieron el mensaje que dio Claudia Sheinbaum, que desde mi punto de vista un mensaje valioso e importante, Violeta. Otra cosa es que los países pues escuchen y tomen la palabra de lo que se está planteando, pero nos parece que en esta primera salida, Violeta, de Claudia Sheinbaum como presidenta del país, pues valió muchísimo la pena este primer encuentro. Ernesto, a mí me parece fundamental lo que ha pasado el día de ayer. Cada quien tendrá su lectura, pero en este contexto de la posibilidad de usar armas nucleares, el mensaje también se vuelve más importante, Ernesto. El 1% del gasto militar que fuera como un fondo de ahorro, pues ella dice también podría transformar estas realidades que estamos viviendo. Y bueno, pues Ernesto, pues vamos a escucharlo. Y también, Ernesto, me parece un mensaje importante, pues sabemos que estaba ahí también Javier Milei, y ella, en parte del discurso, pues señala que el mercado
pues no va a resolver todo como se había dicho en algún momento. Y bueno, pues aquí vemos otro planteamiento desde Argentina y desde este contexto desde esta latitud de Latinoamérica me parece que también pues se están construyendo otras realidades, Ernesto. Así es, Violeta. Pues vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y regresamos con ustedes. ¿Qué está pasando en nuestro mundo? Que en tan solo 2 años el gasto en armas creció casi el triple que la economía mundial. ¿Cómo es que la economía de la destrucción alcanzó un gasto de más de 2.4 billones de dólares? ¿Cómo es que 700 millones de personas en el mundo aún viven por debajo de la línea de pobreza? Resulta absurdo, sin sentido, que haya más gasto en armas que para atender la pobreza o el cambio climático. Reduciríamos la migración, el hambre, si tan solo elevamos la palabra amor por encima del odio, la generosidad de la persona humilde y desposeída por encima de la avaricia y el deseo de dominación. Me niego a pensar que somos capaces de crear la inteligencia artificial e incapaces de dar la mano al que se quedó atrás. Vengo a nombre de un pueblo generoso, solidario y sabio, a hacer un llamado a las grandes naciones a construir y no a destruir, a forjar la paz, la fraternidad y la igualdad. Llámenos idealistas, pero lo prefiero a ser conformistas. Hace apenas 6 semanas tuve el gran honor de convertirme en la primera mujer presidenta de mi país. Y no llegué sola. Llegamos las campesinas, las migrantes, las obreras, las profesionistas, nuestras abuelas, nuestras hijas y nuestras nietas. Llegamos todas las mujeres mexicanas. Pertenezco a una generación que luchó contra la represión, el autoritarismo, por la justicia social y la democracia, y provengo de un grandioso pueblo que decidió fundar por la vía pacífica una nueva historia para mi patria. Desde que inició nuestro proyecto político en el año 2018, México está construyendo un nuevo rumbo, que tiene sus cimientos en nuestra memoria, la de los pueblos originarios que forjaron civilizaciones gloriosas mucho antes de la invasión española, y a la fecunda historia política de un pueblo con héroes y heroínas extraordinarios que forjaron un país libre, independiente y soberano. A nuestro pensamiento le llamamos el humanismo mexicano y a nuestro modelo la economía moral. Quedó atrás el dogma de fe neoliberal, de que el mercado resolvía todo. Quedó demostrado que era absurda la teoría de que regando arriba gotearía abajo. Superamos todos los días la etapa de la oprobiosa corrupción y hemos logrado separar el poder económico del poder político. Quedó en el pasado el desprecio por el pueblo y hoy se edifica con democracia e igualdad una nueva era, que tiene como base la máxima de la prosperidad compartida, o dicho de forma llana, por el bien de todos, primero los pobres. Gracias a ello, México es de los países de la OCDE menos endeudados, con menor tasa de desempleo. El salario mínimo aumentó al doble en 5 años. Se fortalece la educación y la salud pública como derechos, y el 80% de las familias recibe un apoyo de manera directa. Estamos en el récord histórico de inversión extranjera directa y reservas del Banco de México. Se construyen trenes, carreteras, puertos, aeropuertos. La pobreza se redujo en más de 9 millones de personas y disminuyen las desigualdades. Hay democracia, libertades, pluralidad y derecho a disentir. Se fortalecen las instituciones de seguridad, de justicia y se construye paz. Uno de los programas más ambiciosos que hoy quiero proponerles lleva el nombre de Sembrando Vida. Consiste en dar a las familias pobres del campo un jornal, capacitación técnica para sembrar árboles maderables y frutales, así como otros cultivos. Nosotros destinamos cada año 1.700 millones de dólares para apoyar a 439,000 familias en México y 40,000 en Guatemala, Honduras y El Salvador. En 6 años se han reforestado con la siembra de 1.100 millones de árboles, más de 1 millón de hectáreas, lo cual equivale a capturar anualmente
30 millones de toneladas de CO2. La propuesta es establecer un fondo para destinar el 1% del gasto militar de nuestros países para llevar a cabo el programa de reforestación más grande de la historia. Significaría liberar unos 24,000 millones de dólares al año, 12 veces lo que ya destina México, para apoyar a 6 millones de sembradores de árboles que reforestarían 15 millones de hectáreas, algo así como 4 veces la superficie de Dinamarca, toda la superficie de Guatemala, Belice y El Salvador juntos. Con ello, ayudaríamos a mitigar el calentamiento global y restauraríamos el tejido social, ayudando a las comunidades a salir de la pobreza. La propuesta es dejar de sembrar guerras, sembremos paz y sembremos vida. Pues Violeta es un discurso que nos parece pues importante, pertinente en estos momentos y frente a quienes estaban. Y sí, de hecho por ahí tenemos una imagen de Lula con varios presidentes, y ahorita que dices de Javier Milei, pues es el único, en esta imagen es el único no, hay una donde están así todos, varios, y está Lula también aparece con Milei, no, es otra, pero ahorita te digo cómo se llama, pero es con el único que no sonríe, Violeta, esa misma es con el único que no sonríe, pero emblemático, importante discurso de Claudia Sheinbaum. Sí, vimos la llegada de Milei, vimos también cómo fue recibido y cómo fue recibida la presidenta Claudia Sheinbaum, y sí había un contraste importante, Ernesto, y bueno, pues estas fotos también lo dicen, y pues el discurso, yo insisto, un discurso importante en un contexto donde pues esta mañana también vemos lo que anuncia el Kremlin, y bueno, pues pareciera, ¿no? Dice el Kremlin, inevitabilidad de la represalia, Ernesto. Eso me parece pues sumamente preocupante, el uso ya de armas nucleares, y que pudiéramos realmente, inevitablemente, pues asistir a una tercera guerra mundial, y en contraste el discurso de la presidenta, pues sí me parece importante. Tú ya decías, prácticamente todos los mandatarios lo compartieron, pues fue muy bien recibida, y esto que ella señala, pues es fundamental, se gasta más en armas para matar, ¿no? La construcción de este keynesianismo militar que decimos también en varias naciones, pero en específico en Estados Unidos y en Rusia y en otras naciones, que pues se destina más para esto que para resolver los problemas del hambre y la pobreza, Ernesto. Y estos datos que ella va dando me parecen también fundamentales frente a esto que estamos viviendo. Ya lo otro que también sería muy importante discutirlo, yo cuando estaba escuchando el discurso dije, sería muy bueno tener aquí un debate, una entrevista, una mesa sobre Sembrando Vida. Hay personajes que han hecho un balance a profundidad. Uno de ellos es Raúl Benet, que es nuestro colaborador, que fue uno de los responsables de hacer este balance de Sembrando Vida el sexenio pasado. Sería interesante discutirlo con él, tener esa mirada y otras miradas, y también pues analizar este 1% de gasto militar que está proponiendo la presidenta para pues después invertirlo como en un programa como el que hemos instrumentado acá, Sembrando Vida, Ernesto. Así es, Violeta, y sí, esto que señalas sobre pues ya los inminentes ataques, esta declaración de guerra de Estados Unidos y de la Unión Europea a través de Ucrania, contra Rusia, pues es verdaderamente alarmante, una tamaña irresponsabilidad de quien mande en los Estados Unidos, porque con toda certeza le podemos decir, ahí no manda Joe Biden, ese hombre pues simplemente ya no está aquí, está en otro lugar, pero no en este planeta. Ya su ausencia también es notable, la manera en que se queda con la mente en blanco ya es notoria,
y quien esté mandando, quien haya dado esa orden, pues es prácticamente pues un criminal. Y además el gobierno de Ucrania ya empezó, Violeta, Rusia Today, hace aproximadamente hora y media, publicó ya el primer video de los ataques de los misiles de largo alcance fabricados por Estados Unidos que están saliendo desde Ucrania ya contra Rusia. Tenemos este video, Violeta, que vamos a pasar, que es un video de Rusia Today. Será un medio que habrá que estar recurriendo mucho para tener información pues más cercana a lo que está sucediendo, porque los otros medios pues han generado y nos han construido, Violeta, desde décadas y décadas, pues enemigos en la cabeza, así como construyeron el socialismo como un enemigo, o la Unión Soviética, o Fidel Castro, o China, y ahora y Rusia. Pues bueno, pues habrá que estar recurriendo también a otros medios, Al Jazeera, también que estarán proporcionando información más real o más cercana a lo que está sucediendo ahí. Sabemos que Rusia Today también tiene una línea editorial más pro Rusia, pero en este caso pues están presentando pues ya imágenes y datos duros. Vamos a ver este video, Violeta, y regresamos con la audiencia. Pues tremendo, tremendo, Violeta, y pues qué decir, ¿no? Qué decir al respecto y la impotencia que podemos tener millones de personas en todo el mundo, así como esa impotencia que sentimos frente al genocidio contra el pueblo palestino o contra el pueblo del Líbano, pues también ahora esto que está sucediendo, una irresponsabilidad que todavía no se alcanza a saber las dimensiones de esto, Violeta. Sí, Ernesto, brutal. Y lo que hemos dicho en este contexto de muerte, de necroeconomía, las empresas de armamento siguen ganando, Ernesto, día con día. Las acciones de estas empresas armamentísticas siguen creciendo. O sea, por un lado vemos la destrucción, la muerte, y por otro lado vemos las grandes ganancias que tienen estas empresas bélicas a nivel mundial. Eso es brutal, Ernesto. Por eso decía, pues el discurso de la presidenta pues se vuelve importante. Decía ayer el doctor David Barkin, pues a lo mejor de este encuentro más bien no se va a obtener prácticamente nada, pero nos parece importante que México pues mantenga a mí en lo específico me parece importante que mantenga este mensaje antibélico, Ernesto, y pues denunciar nosotros desde aquí, pues desde otro lado, pues estas grandes ganancias. Se vuelve un gran negocio. Y lo otro, Ernesto, pues habrá que esperar en estas horas, en estos días, la respuesta que también pueda tener China. Estaba pensando en la mañana, ¿no? Al ver también estas publicaciones en Russia Today, pues que hace unos días asistimos, ¿no? A la cumbre de los BRICS a nivel mundial, vimos este encuentro que hubo y pues en algún sentido suponemos que China también hará algún pronunciamiento y eso, Ernesto, puede aún complicar más el escenario mundial. Así es, Violeta. Pues a propósito de esto que señalas y esto que estamos hablando, Violeta, pues cuántas décadas, por lo menos si no llevamos ya el siglo, o cerca del siglo, que es una campaña anti-Rusia, anti-China, importantísima, muy fuerte, feroz, al grado pues que hay una animadversión, ¿no? Y todo lo que suene
a Cuba, a Rusia, a China, a Venezuela, está completamente satanizado. Y qué mejor que poner este pedacito, este fragmento de una entrevista que le hacen precisamente a un representante de la OTAN, Violeta, un periodista ahí en Reino Unido, una entrevista que ilustra de cuerpo entero. Violeta, me parece una entrevista útil porque ilustra cómo hemos sido manipulados acá en América, en Europa, sobre el papel de quién es quién, y aquí queda bastante claro. Vamos a ver esta entrevista de la OTAN contra China. Vamos a ver. Usted y la OTAN han señalado a China como una amenaza para la seguridad y los valores de la OTAN. ¿En cuántos países ha intervenido militarmente China en los últimos 40 años? Lo que vemos es que China se está alistando. ¿En cuántos países ha intervenido militarmente China en los últimos 40 años? Intervinieron en Vietnam. La respuesta es 0 en 40 años. ¿No entraron en Vietnam? Eso fue hace más de 40 años, en el mismo periodo de tiempo. ¿En cuántos países alrededor del mundo China construyó bases militares? En algunos. Un país. Djibouti tiene la única gran base militar que han desarrollado. Por otro lado, Estados Unidos ha atacado al menos 13 países en el mismo periodo. Los estadounidenses tienen 750 bases en al menos 80 países, muchas de ellas a las puertas de China, y sin embargo, ¿usted cree que es China la que representa una amenaza? ¿Qué tal, Violeta? Pues sí, es contundente, ¿no? ¿Cuántas bases militares tiene China desplegada en los territorios, sobre todo donde hay recursos naturales, ¿no? Estratégicas, como lo tiene Estados Unidos? Pues 0, y en el otro lado tiene más de 700, Ernesto. Pues sí, esa es una realidad. Pero lo que es indudable, Ernesto, es que pues China es una de las economías que está realmente haciendo batallar a Estados Unidos en términos de su pérdida de su hegemonía, y por eso también estamos atentos y atentas a la respuesta que vaya a haber desde esta nación asiática. Ernesto, no es menor lo que pueda ocurrir una vez que China se pudiera pronunciar. Sabemos que estaría pues más del lado de los rusos, por supuesto, ¿no? Y eso pues también pues implicaría una situación de una escalada mayor de lo que estamos por vivir. Así es, Violeta. Pues ya estaremos dándole seguimiento a esto, pero hay que estar de veras muy alertas. Rusia no se va a quedar con los brazos cruzados, y créanos, Rusia no es Líbano en términos armamentísticos, no es ningún otro país. Es otra de las grandes potencias armamentistas que hay en el mundo. Y como bien señalas, China tampoco se va a quedar callada, además de que hay una guerra comercial durísima también contra China por parte de la Unión Europea, colocándole ya aranceles a la venta de vehículos y fábrica de vehículos, y no solamente a los vehículos. Pero ya ves también las amenazas que hace Donald Trump con respecto de las fábricas chinas, y esta campaña que hay ahora, que ya van 2 parlamentarios en Canadá que están pidiendo la salida de México del Tratado de Libre Comercio del TEMEC con Estados Unidos, Canadá y México, acusándolo de ser la puerta trasera de la entrada, para darle entrada a China. Así que, como bien señalas, pues viene una batalla tremenda en ese sentido. Sí, Ernesto, y pues no olvidemos que la guerra entre China y Estados Unidos en términos comerciales ya es una realidad, no es algo que esté por iniciar. Eso ya ha iniciado desde hace varios años atrás, y lo hemos visto con varias decisiones ejecutivas que tomó esta administración de Joe Biden contra China.
y escuchamos también no solamente en términos discursivos y con esta acción discursiva, sino también a partir de los aranceles que ha impuesto a China. Ya eso es parte de una realidad y es parte de un discurso y de una realidad que se va a mantener con la presidencia ya en unos meses de Donald Trump, Ernesto. Así es, Violeta. Pues vamos a ver, porque sí, ahí viene Donald Trump, así que agarrarse confesados, porque esto, pues como dice un tío que le decimos el galán, la cosa está que arde, y vaya que sí arde en México, en Estados Unidos y en el mundo entero. Así que pues estaremos atentos. Violeta, con esto llegamos al final de la emisión y ahora sí, afortunadamente ya no en estos 2 días ya no te hicimos correr tanto, salir volando a la universidad, ahora un poquitito más de tiempo, pero le avisamos que mañana reanudamos ya la transmisión después de la mañanera, 9:05, 9:15, entre 9:05 y entre las 9 y 9:10 de la mañana estamos arrancando el noticiario Momentum después de la mañanera, que ya reanudan el día de mañana, Violeta. Sí, estaremos muy pendientes lo que vaya a ocurrir mañana. Va a regresar la presidenta, pues nos suponemos que nos va a compartir lo que vivió, su experiencia en el G20, el discurso, cómo fue recibida, todo lo que no alcanzamos a ver. Y hay muchas cosas que me parece que se tienen que dialogar. Y lo otro, Ernesto, pues los cuestionamientos que habrá en torno al presupuesto, y ella pues ya nos estará diciendo todos los cambios que hubo al interior. También suponemos que eso va a pasar y bueno, pues estaremos atentos y atentas a este mensaje que estará dando desde Palacio Nacional el día de mañana. Ya, sí, muy bien. Sí, Violeta, estaremos muy atentos. Y ya nada más para dejarte ir, Violeta, dice Dernier Mego. Estimada Violeta, una pregunta. Cuando se dice que México es el primer socio comercial, ¿es que se cerró el comercio a otros países? No, pero, bueno, te hacen la pregunta, Violeta. Cuando se dice que México es el primer socio comercial, pero el primer socio comercial ¿de que de Estados Unidos será? Supongo que sí, que de Estados Unidos. Sí, es que la pregunta está así un poco rara, ¿no? Pero... No, sí, muchas gracias por la pregunta. Es el primer, acuérdense que pues primero estuvimos en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, con Estados Unidos y con Canadá, y después se firmó el TEMEC, ya un tratado pues con otras características, pero un tratado comercial también. Y a partir de esa firma, Ernesto, pues empezamos a ser los primeros socios comerciales entre ambas naciones también, Ernesto, eso hay que decirlo, esta dependencia que tenemos, pero no implica que seamos los únicos o las únicas. Estados Unidos comercia pues con todo el resto del mundo y México también tiene muchos acuerdos, bueno, incluso, ¿no? Hemos ganado uno de los primeros lugares, llegamos a ser el primer lugar en el mundo como la nación que había firmado más tratados comerciales de libre comercio con las naciones, y bueno, pues sí tenemos muchos otros acuerdos comerciales, incluso hemos hablado aquí y hemos expuesto aquí el tratado de libre comercio que hay con Israel y la importancia estratégica que tiene Israel para México en este espacio territorial en específico, pero no somos los únicos, Ernesto, pero sí somos naciones que dependemos de una manera importante la una de la otra y que también por eso hemos hecho de repente algunos análisis que implicaría para México salirse de un momento a otro, y lo decimos por las amenazas que ha habido de Donald Trump, en un primer momento dijo de cancelar este acuerdo comercial y después, bueno, de renegociar, no revisar, sino renegociar el TEMEC, ¿no? Entonces sí hay una situación de dependencia, pero no es única, y que hemos dicho en este espacio que México debe de buscar pues otras alternativas, fortalecerse internamente, esto que decía el doctor Arturo Huerta en esta entrevista que tuvimos, pues crear una fuerte y sólida industria nacional, Ernesto, fortalecer el campo, fortalecer otros sectores para dejar de depender en términos tecnológicos y comerciales de una nación, pues que en algún momento nos ha amenazado. Por ejemplo, él decía, ¿qué ocurriría si de la noche a la mañana cierra el suministro de gas?
pues tendríamos una situación complicada, Ernesto. Entonces, por eso esta situación de dependencia y de independencia y de soberanía, pues se vuelve estratégico también para el futuro.